Bueno, buenas tardes. Primero quisiera agradecerles por la invitación para venir a exponer en este importante encuentro de innovación. Les agradezco mucho por tomarme en cuenta para participar en esta charla y espero que sea de provecho para todas y todos. Para iniciar, bueno, la charla que les voy a dar se titula Fabricación aditiva, innovación en implantes biomédicos y prótesis. Vamos a estar hablando acerca de algunos conceptos generales sobre manufactura aditiva, fabricación aditiva, el concepto de diseño para manufactura aditiva. También vamos a ver algunos métodos de diseño para manufactura aditiva. Y después, en la segunda parte de la exposición, voy a hablar sobre la implementación de algunos de estos métodos en proyectos de investigación dentro del Tecnológico de Costa Rica para desarrollar estructuras que pueden ser utilizadas en implantes metálicos y prótesis biomédicas. Vamos a ver los resultados generales, digamos, de una investigación y finalmente hablar de las futuras investigaciones en este campo. Para empezar, algunos conceptos sobre manufactura aditiva y diseño para manufactura aditiva. Quisiera iniciar mencionando lo que es manufactura aditiva. Yo me imagino que muchos de ustedes o todos conocen qué es manufactura aditiva. Conceptualmente es un proceso de unir material a través de un modelo tridimensional que normalmente se une capa por capa y muy importante, estos procesos son opuestos a las tecnologías formativas y sustractivas o métodos de manufactura formativas y sustractivas. Me gusta mucho presentar esta imagen porque muestra como las diferentes familias que hay de tecnologías. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a hablar mucho de impresión en 3D, de extrusión de material o fotopolimerización, que es otra de las familias muy conocidas, como cuando hablamos de impresión de resina, ¿verdad? Que es algo muy común mencionar hoy en día. Pero quiero también destacar que existen otras familias muy importantes que nos permiten también desarrollar productos mucho más avanzados. Unas de ellas son las tecnologías basadas en inyección de diferentes materiales. Tenemos el caso de Material Jetting y Binder Jetting. Estas dos tecnologías lo que funcionan muy similar a una impresora 2D, en donde tenemos un cabezal de impresión y se deposita en lugar de tintas, pues material, ¿verdad? Que puede ser fotocurable o en este caso puede ser sinterizado. También tenemos tecnologías, por ejemplo, basadas en camas de polvo. Y particularmente me voy a enfocar en esta charla, más adelante en los ejemplos, a hablar acerca de esta tecnología, en donde específicamente hemos estado trabajando con polvos de titanio, TI64, es la aleación que utilizamos para poder fabricar estructuras complejas, porosas, a través de esta tecnología. Y hay otras tecnologías, ¿verdad? Como por ejemplo la deposición directa de energía, y yo siempre explico que es como una soldadura, ¿verdad? Tridimensional, utilizando, por ejemplo, un brazo robótico o algún tipo de sistema. Y también tenemos algunas tecnologías a través de laminación, en donde se depositan materiales en hojas, por ejemplo, o en algún sustrato, y después, a través de otros procesos químicos, físicos, se compresionan con temperatura y se obtienen piezas con una resistencia mecánica bastante alta. Ahora, pasando un poco al concepto de diseño para manufactura aditiva. Cuando hablamos de manufactura aditiva, debido a esa característica que hablaba anteriormente, que es deposición capa por capa, realmente tenemos una libertad geométrica para hacer cualquier diseño prácticamente. Y esto es una gran oportunidad, ¿verdad? Como innovadores o como ingenieros para poder desarrollar cosas interesantes. El concepto de diseño para manufactura aditiva básicamente se centra en un método para crear, optimizar, adaptar la forma, función de una parte, un ensamble, un producto y tomar ventaja al máximo de todos los beneficios que presenta la impresión en 3D o la manufactura aditiva. Hay tres niveles de diseño para manufactura aditiva. Uno básico, que responde a la pregunta, ¿esto se puede imprimir? ¿Verdad? Básicamente eso es lo que responde. Hay un nivel intermedio en el cual es donde yo he estado trabajando, que es comenzar a considerar las formas de mejorar el funcionamiento de un producto a través de las ventajas geométricas, topológicas que permite la tecnología. Y hay un nivel avanzado que tiene mucho que ver con la parte de innovación y de fabricación, producción, en donde se enfoca en administrar las complejidades de mover un producto desde fase de prueba hasta una producción a gran escala. Es decir, cómo utilizar manufactura aditiva para realmente fabricar productos en una escala grande. Voy a hablar de algunos métodos que son bastante interesantes y espero hacerlo de forma rápida para que me dé tiempo. El primero es consolidación de partes. Básicamente este concepto, con impresión en 3D, por ejemplo, aquí les traigo algunos ejemplos de cada uno de los conceptos. Nosotros podríamos pasar de tener una cantidad de partes como esas que vemos ahí,
¿verdad? No sé si me ayudan ahí con... Sí, gracias. A pasar a una sola consolidación de todas estas partes. Y esto es realmente algo interesante porque si pensamos en esto implica múltiples procesos de fabricación y posteriores ensambles, ¿verdad? Y uniones de las partes. Con impresión en 3D podemos tener todo en una sola pieza, disminuyendo tiempos de fabricación y costos. Otro concepto interesante es pues, la libertad de diseño, como ya lo he venido mencionando. Este ejemplo también es bonito. Es un ejemplo en donde tenemos una pieza para una línea de producción, ¿verdad? Mecanizada es así, y con impresión en 3D podemos tener la libertad de diseño para disminuir peso, para disminuir cantidad de uso de material, ¿verdad? Para hacer estructuras como estas que vemos aquí, que no solamente le da una resistencia estructural, sino que también disminuye la cantidad de material y peso que puede tener un producto, por ejemplo. Otro concepto relacionado es el tema de materiales ingenieriles, y aquí es donde me voy a enfocar también en la parte de los ejemplos. Básicamente es utilizar las ventajas de impresión en 3D para desarrollar estructuras como estas, complejas, que permiten hacer ligereza de peso, digamos, en un componente. Y también tenemos otros dos conceptos importantes. Uno es de diseño generativo, que básicamente es utilizar métodos de simulación computacional automatizada para poder desarrollar diferentes alternativas de diseño, haciendo inputs ingenieriles de diseño y eventualmente teniendo outputs, ¿verdad?, de un diseño como tal. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, utilizando un software, se le pueden indicar ciertas restricciones de diseño y entonces el software empieza a hacer simulaciones y generar múltiples alternativas y al final como ingenieros podemos evaluar cuál de las propuestas es mejor dependiendo de los criterios, ¿verdad?, de diseño que estemos pensando. Y la última, la optimización topológica, es un concepto que cae dentro de Generative Design y es básicamente utilizar simulaciones, como vemos aquí. Tenemos una pieza totalmente sólida, hacemos una simulación en donde vemos a dónde se concentran los esfuerzos mecánicos dentro de la pieza y básicamente la optimización topológica lo que nos permite hacer es remover material donde realmente no hay una carga mecánica, por ejemplo. Estos últimos tres conceptos que acabo de exponer son los que hemos utilizado en algunos métodos para desarrollar implantes en el tecnológico. Hay algunos conceptos básicos que son importantes de comprender. Por ejemplo, nosotros trabajamos con desarrollo de estructuras porosas, como lo es el hueso. El hueso se considera un material celular y esas propiedades mecánicas de este tipo de materiales dependen de su densidad relativa, de propiedades de la pared celular y de la geometría. Entonces, bueno, otro concepto muy importante es que cuando tenemos un implante metálico que es totalmente sólido, se genera un efecto que se llama stress shielding, que es una diferencia entre el módulo elástico, es decir, la rigidez del implante, y la rigidez del tejido circundante al implante. Si tenemos esa diferencia, que normalmente es muy grande cuando hablamos de un metal versus un hueso, como vemos en esta imagen de la derecha, el hueso recibe menos carga que el implante metálico, que es más rígido, y eso hace que no se bioestimule y entonces no crezca, ¿verdad? Al final lo que tenemos es una reducción de la densidad ósea y eventualmente esto provoca resorción y debilitamiento del hueso, que podría resultar en una ruptura tanto del hueso o del tejido como del implante, o el implante se puede soltar. Entonces, impresión en 3D realmente nos permite desarrollar estructuras como estas, porosas, con materiales biocompatibles, que tienen dos ventajas fundamentales. En primer lugar, disminuimos el módulo elástico, es decir, la rigidez de ese material, y entonces lo asemejamos más al del hueso. Y la otra gran ventaja que tenemos es que, como es una estructura porosa, va a funcionar como un andamio para que los tejidos del hueso crezcan dentro del implante y el acople mecánico que hay entre el hueso y el implante sea muchísimo mayor. A ese le llamamos osseointegración. Bueno, nosotros entonces hemos estado trabajando con específicamente tecnología Powder Bed Fusion, es decir, tecnología que utiliza el material que les decía de titanio en polvo para sinterizarlo capa por capa para hacer estructuras como esa que vemos en esa imagen. Y algo súper importante y en lo cual quiero enfocarme, que es creo el punto más importante de la charla, es que estamos utilizando métodos de diseño computacional específicamente para obtener resultados similares a cómo se comporta el hueso. Usamos dos métodos. Uno es el modelado implícito. El modelado implícito lo que hace en términos generales es utilizar ecuaciones
para lograr representar una geometría compleja, en lugar de utilizar, por ejemplo, todos los puntos, aristas, vértices que pueden existir en esa geometría, como comúnmente hacemos cuando modelamos en 3D en un software convencional. Imagínense lo difícil que sería para los que trabajan con software CAD desarrollar una estructura como esa desde cero. Y la otra método que utilizamos es Field Driven Design, que es un método que nos permite controlar algunas variables del diseño a partir de otros datos de información. En este caso puede ser una simulación. Yo hice un ejemplo relativamente sencillo para comprender. En este caso tenemos un elemento cilíndrico al cual lo sometí a un ensayo de torsión y entonces podemos obtener los resultados de los esfuerzos mecánicos que hay o el estrés concentrado dentro de esa pieza y después hacemos una correlación con Field Driven Design de colocar un material con una densidad mayor donde hay más concentración de esfuerzos y una densidad menor donde hay menos esfuerzos. Y esto es un enfoque bastante interesante porque nos permite desarrollar estructuras como estas, con rampas o variables de densidades, lo cual se asemeja mucho a cómo el hueso humano se comporta. El hueso se modela y remodela en función de las cargas mecánicas y el estrés que está teniendo. Entonces, de cierta manera, replicamos la naturaleza a través del uso de estas herramientas computacionales. Bueno, a través de esto, entonces, nosotros desarrollamos diferentes estructuras con diferentes densidades relativas y en el proyecto de investigación, en conjunto con la Universidad de Oulu, con los cuales trabajo la investigación, imprimimos, ¿verdad?, en 3D, de manera metálica, estas estructuras para hacer varias cosas. Nos enfocamos en hacer análisis estático, análisis dinámico, es decir, resistencia a la fatiga de estas estructuras, y también evaluación in vitro, in vivo y ex vivo de estos posibles implantes. Con respecto a los resultados de investigación, realmente tengo poco tiempo, entonces lo que voy a hacer es mencionarlos de manera general y yo me voy a quedar por aquí en la tarde, y igual les voy a dejar mi contacto por si quieren conversar más sobre ellos. Pero en términos generales lo que hicimos fue estudiar el comportamiento mecánico, tanto en compresión como en tracción de las diferentes estructuras que les expuse. Eventualmente también hicimos algunos estudios de fatiga para poder determinar la resistencia a la fatiga en diferentes estrés o diferentes cargas, digamos, que teníamos para la aplicación biomédica. Y pudimos determinar cuáles estructuras tenían, por ejemplo, una vida útil infinita bajo ciertas condiciones. Y disculpen por las imágenes tal vez sensibles para algunos, pero también tuvimos la oportunidad en colaboración con la Universidad Nacional de llevar este proyecto a hacer pruebas preclínicas en animales, en donde colocamos los implantes, en este caso, en modelos de coxa de caballo. La coxa del caballo tiene una estructura trabecular bastante interesante para estudiar la osseointegración. Y hicimos un estudio preliminar de 36 semanas en donde observamos la biocompatibilidad y crecimiento del hueso de estas estructuras. Y después hicimos unos ensayos donde extraemos, ¿verdad?, el implante metálico con el hueso circundante y hacemos estudios de pull-out test para correlacionar precisamente las fuerzas y los desplazamientos asociados a la osseointegración. Este proyecto fue bastante interesante y muy bonito porque pudimos, en el caso de las estructuras que diseñamos y desarrollamos con estos métodos computacionales, observar prácticamente un crecimiento de un 100%, casi un 100% dentro de las estructuras de hueso que se estaba modelando y regenerando internamente. Y las fuerzas que obtuvimos, digamos, de extracción de los implantes, que eran pequeños de más o menos 10 milímetros, alcanzaron rangos desde 1000 newton hasta casi 3000 newton, lo cual es una fuerza bastante significativa para una probeta tan pequeña. Y finalmente quisiera mostrarles este esquema en donde resume un poco qué es lo que queremos hacer. Pues básicamente a través de estos métodos lo que buscamos es pues tomar información, datos de hueso, ¿verdad?, y hacer un análisis mecánico para ver a dónde se dan las concentraciones de esfuerzos, por ejemplo, y eventualmente con esta información obtener los puntos en donde hay concentración de esfuerzos y desarrollar estructuras como estas en donde tenemos rampas de densidades relativas de acuerdo a las necesidades mecánicas que pueda tener un componente. Este ejemplo que les estoy mostrando es para desarrollar hueso sintético en general, que es una de las aplicaciones que nosotros estamos trabajando, pero también esto lo estamos utilizando para desarrollar implantes, para desarrollar diferentes tipos de implantes interesantes como tornillería u otros tipos de implantes para aplicaciones sociointegradas en donde implementamos la misma metodología.
Los pasos a seguir en esta investigación: vamos a trabajar en la optimización multiescala de estructuras reticuladas. Esto quiere decir hacer diseños jerárquicos donde combinamos macro, micro y mesoestructura para mejorarlas simultáneamente: rigidez, absorción de energía y osmointegración. También trabajamos con modelos anatómicos funcionales para validación preclínica. Esto quiere decir desarrollar hueso sintético para hacer evaluaciones preclínicas en laboratorio. También el desarrollo de prótesis y órtesis personalizadas impresas en 3D es una de las áreas que estamos trabajando con este tema. Y finalmente, nuevas fronteras en manufactura híbrida, es decir, combinar, por ejemplo, impresión en 3D en metales con bioimpresión o recubrimientos de los implantes para mejorar las propiedades mecánicas y de biocompatibilidad que estamos estudiando en este caso. Y bueno, esa es la presentación que traía para ustedes. Les agradezco muchísimo la atención y, como les decía, ahí está mi contacto por si a alguno le interesa conversar más sobre este proyecto o si eventualmente quisieran obtener más información sobre los resultados de estas investigaciones o de alguna manera vincularse a estas investigaciones, pues estamos a la orden y muchísimas gracias.